Me parece que a la vez Malvinas, en términos de proyecto generacional, tiene una pregunta central que es acerca del lugar que la sociedad argentina le otorga a los jóvenes. Voy a este dato que les decía recién. En el año 82, el 82% de los movilizados a Malvinas eran jóvenes soldados conscriptos. Un simple ejercicio de historia en aquella época, basta ver el lugar que tenían esos soldados conscriptos durante la guerra y el lugar que tuvieron después. Cuando uno, por ejemplo, trabaja con fotografía de la época, encuentra una cosa que es sintomática. Durante la guerra de Malvinas, los chicos de la guerra, como se los llamaba durante el conflicto, ese calificativo no tenía ningún tipo de connotación negativa. Porque, entre otras cosas, se depositaba en esos jóvenes una esperanza de regeneración nacional. Uno, por ejemplo, lee los editoriales de aquella época y una de las cosas que se decía era que como estos jóvenes no estaban contaminados por la lucha fratricidas, palabra más, palabra menos, a partir de su sacrificio en Malvinas, iba a emerger una nueva Argentina. De algún modo estamos atravesados por esa clave para pensar Malvinas todavía hoy. A lo que voy a decir es lo siguiente: cuando la guerra terminó y se perdió, ese argumento, que era la juventud, para ver en ello la posibilidad de regeneración, fue el argumento para, en gran medida, estigmatizarlo por la derrota. La misma juventud que garantizaba algún tipo de nueva Argentina a partir de lo que había sucedido en abril del 82, era lo que permitió, por parte de las Fuerzas Armadas, pero también de los sectores civiles, responsabilizar a estos jóvenes de lo que había sucedido en el 82. Hasta que se dan paradojas que hablan mucho de esto que decía, el lugar social que le damos a los jóvenes. Si uno, por ejemplo, revisa los archivos del Servicio de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que son de consulta pública, están en la Comisión Provincial por la Memoria, ustedes van a encontrar fotos de las primeras movilizaciones de excombatientes, que son fotos de seguimiento, por supuesto, y están encarpetadas en una carpeta que tiene una D y una S, delincuentes subversivos. ¿Sí? Los mismos jóvenes que durante el 82 eran esperanza de regeneración nacional, cuando la guerra terminó, porque se organizaban políticamente, pasaban al viejo etiquetamiento también de lo que implicaba la participación política. Me pregunto cuánto de eso dura hoy. Es decir, cuánto todavía tenemos que hacer el esfuerzo, y para esto Malvinas es clave, de hablar mucho más de postdictadura que de transición a la democracia o de recuperación a la democracia. Malvinas sirve también para pensar eso. Sirve para ver cuánto de lo que nosotros estamos haciendo hoy, me parece a mí, todavía enmarca de esa época terrible. Que por supuesto es mucho más cómodo imaginarla como ya superada, como parte del pasado. Pero a mí me parece que lo que devuelve Malvinas todo el tiempo es que no, que ese pasado está ahí, por no discutido, por supuesto, pero porque en un punto lo más perverso que tuvo la forma de procesamiento, tanto el terrorismo de Estado como la derrota de Malvinas, es que no nos va a abandonar nunca. Con lo cual, políticamente y culturalmente, lo mejor que se puede hacer, me parece a mí, es pelear por darle un sentido a eso. Esa es otra forma también, me parece, de un conflicto, de sostener un reclamo y de sostener una política que trabaje desde distintos frentes y de la mayor cantidad de frentes posibles. Y en ese sentido, esto requiere de muchísima generosidad, me parece, en términos de experiencia, sobre todo de los que estuvieron atravesados por esa época de un modo más directo. Porque hay muchos lugares de nuestro país, como decía hace un rato, donde toda esta discusión carece de sentido. Malvinas es la causa nacional y fue la guerra que nos unió a todos. Poner juntos Malvinas y terrorismo de Estado todavía es algo que no tiene lugar en algunas discusiones. Incluso en términos de cosas que se pueden sostener como reclamo de lo que debería ser una misma política desde el Estado Nacional. Porque uno de los documentos fundacionales de la democracia, con todas las críticas que se le puede hacer, fue sin duda la publicación del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que nunca más. Más de uno hasta ingresó a la política a partir de enterarse de lo que eran las vulneraciones a los derechos humanos. El Estado argentino también produjo un informe oficial sobre la guerra de Malvinas. Es el informe Rattenbach. Al día de hoy no ha sido publicado oficialmente. Y a mí me parece que eso puede ser un objetivo político, porque buena parte de lo que sostiene las visiones conspirativas sobre Malvinas es decir que son las visiones de algún político, historiador de izquierda o crítico de la patria o antipatriótico que cuestiona lo que la Fuerza Armada y el pueblo argentino hicieron. Publicar eso, que fue producido por una comisión conformada durante la dictadura militar, es decir, no fue una institución
democrática que creó esa comisión, sería una excelente forma de quitarle el agua al pez a los que dicen que es una crítica de los que atentan contra algún tipo de idea patriótica sagrada. Digo, podemos pensar cómo ese tipo de reclamos que son grandes, porque los objetivos son grandes, se construyen con gestos que son pequeños, pero que pueden tener consecuencias estratégicas de más largo plazo. El informe Rattenbach es el mejor ejemplo. Entonces, dentro de que el Estado habilita las discusiones, genera política de reconocimiento a las excombatientes durante años postergados, ¿verdad?, con consecuencias irreversibles en muchísimos casos, creo que hay cosas que el Estado ya ha hecho, que en esta voluntad de reposicionar al Estado, tiene que también reposicionar esos gestos. Reapropiarse de algo que se hizo es una excelente forma de dar una discusión política que tiene que ver, por un lado, con honrar a los que fueron en nombre de todos, porque eso es Malvinas también, pero sobre todo con ver, desde el punto de vista histórico, qué sentido se le da a ese sacrificio y cómo se sostiene una política de recuperación de Malvinas, que a mí me parece que solo de este modo se puede pensar como algún tipo de recuperación también de soberanía popular y no solamente de un territorio irredento. Porque me parece que de esto estamos hablando también. Cuando hablamos de Malvinas hablamos de algo que tiene que ver muchísimo más que con un archipiélago usurpado. Tiene que ver con proyecto de país. La única diferencia que metería, a diferencia de algunas posturas, es que yo no creo que no podemos imaginar un país sin Malvinas. Lo que yo creo es que el sentido de Malvinas es que nos permite imaginar de un modo más completo un país integrado en una región y asumiendo su historia, con lo bueno y lo malo que tiene, porque eso es Malvinas, es una síntesis de lo mejor y lo peor que tenemos también. Dejaría acá, y en todo caso...